pero el señor Pepe... Había una vez un hombre al que la gente de su aldea quería mucho, porque cuando al caer la tarde todos se concentraban a su alrededor y le hacían preguntas, contaba cosas sorprendentes que había visto. Siempre decía: yo vi 3 sirenas junto al mar que peinaban su cabellera verde con un peine de oro. Y cuando le pedían que les contara más cuentos, contestaba: junto a una roca hueca vi un centauro, y al cruzar su mirada con la mía, giró lentamente la cabeza y se alejó con la mirada triste vuelta hacia mí. Y cuando le pedían con ansiedad: dinos, ¿qué otra cosa viste?, les decía: en un pequeño bosque, un joven fauno tañía un laúd para los habitantes de los bosques que danzaban a sus acordes. Un día, cuando había dejado la aldea como era su costumbre, 3 sirenas surgieron de las olas peinando su larga cabellera verde con un peine de oro, y cuando desaparecieron, un fauno le miraba desde una roca hueca, y más tarde, al pasar por el bosque, observó otro fauno que tocaba un caramillo para los habitantes de la selva. Aquella noche, cuando la gente de la aldea se congregó preguntando: dinos, ¿qué has visto hoy?, él contestó entristecido: hoy no vi nada. Buenas noches. Creo que los he hecho esperar. Perdonen, yo no soy puntual, pero me gusta la puntualidad en los demás. Quizá ustedes ya lo sepan, porque de otro modo no hubieran venido, pero para los distraídos, muchos de los cuales llenan las salas teatrales, debo advertirles que mi nombre no es Oscar, sino Sebastián Melmoth, que ha aceptado reunirme con ustedes esta noche y por única vez para leerles algunos fragmentos de una balada que he escrito y que tiene que ver con una reciente, amarga experiencia que acabo de dejar atrás y a la cual no preferiría referirme directamente. Mis manos. Yo tenía manos hermosas y ahora se han estropeado. Son feas. Ah, sí, son feas, lo sé. Y eso me hiere profundamente. La apariencia de las cosas es lo verdadero. Solo los superficiales no son capaces de juzgar por las apariencias. El verdadero misterio del mundo reside en lo visible y no en lo invisible. La estética es mucho más importante que la ética. La estética es mucho más espiritual.
Me estoy citando a mí mismo. Lo cual no está tan mal. Para alguien que a los 24 años ganó el premio de poesía más importante de Inglaterra y fue considerado a esa edad el talento literario más brillante de su generación, para no hablar de otras cosas que sucedieron después, para mayor gloria de la literatura universal. ¿Les parece pedante? En cierta ocasión yo tuve que llenar una hoja del censo. Declaré que tenía 19 años, que mi profesión era la de genio y mi enfermedad crónica el talento. Mis amigos querían que yo me fuera al campo para reposar, porque al principio cuando salí estaba fatigado. Pero yo les pedí que me buscaran una playa pequeñita en el norte de Francia, donde no hubiera nadie, donde hiciera mucho frío, donde casi nunca hubiera sol. Y así es Berneval. Llueve casi siempre, y eso me gusta. Y aquí todo el mundo es muy bueno conmigo, sobre todo el cura. Y me gusta tanto la iglesia. Nuestra Señora de Liesse. ¿No es un nombre encantador? Yo sé que nunca me voy a ir de Berneval, entre otras cosas porque el cura me ha ofrecido un lugar permanente en el coro. Y los aduaneros se aburren tanto. Le pregunté hace unos días si no tenían nada para leer. Y entonces les llevé toda la novela de Alejandro Dumas, padre. Y los niños... los niños me adoran. Hace poco hice una fiesta a la que asistieron 40 escolares. Y las primeras semanas, cuando llegué, me alojé en el hotel. El único que hay. Sí. Solo otra persona se alojaba allí, un viejo caballero que se acuesta todos los días a las 8, porque dice que aquí no hay otra cosa que hacer. Y el dueño del hotel está encantado conmigo. Si tuviera 3 personas como usted, Monsieur Melmoth, me llama así, la temporada sería excelente. Y el chef, el chef es un gran artista. Todas las noches da un largo paseo para obtener frente al mar ideas para condimentar los platos del día siguiente. Y dentro de poco yo me haré construir una casa y quiero que sea como, lamento decirlo, la casa de Shakespeare. Sin entrar en comparaciones que podrían perjudicar a una de las dos construcciones. Roberto Ross, quien está ejerciendo las funciones de tesorero de mi vida, tiene miedo, dice que en cuanto tenga casa voy a invitar a todo el que encuentre por la calle, por lo cual él me aconseja prudencia. Y para tranquilizarlo, yo elaboré un plan. Los visitantes deberán pagarse la comida y se les cobrará no solo la residencia, sino muchos extras, tales como baños, velas, agua caliente. Si no toman los extras, naturalmente se les cobrará más, como en todos los buenos hoteles. Baño, 25 centavos, no baño, 50 centavos. Cigarrillos en el dormitorio, 10 centavos, no cigarrillos en el dormitorio, 20 centavos. Yo siempre he amado a Francia. Y la gran superioridad de Francia sobre mi país, Inglaterra, es que en Francia todos los burgueses quieren ser artistas. Y mientras que en Inglaterra todo artista quiere ser burgués. Es triste decirlo, pero la gente en Inglaterra toda es esencialmente antiartística y mentalmente estrecha. Por supuesto, yo no dejo de reconocer que los ingleses poseen determinadas cualidades prácticas, pero como yo soy artista, esas cualidades no son las que yo admiro. Entre no estar en desacuerdo con las 3/4 partes del pueblo británico en todo es muy importante para mantener una buena salud moral. Los ingleses poseen una capacidad milagrosa para convertir el vino en agua. Y Berneval es un lugar ideal para crear. El deseo de crear es el secreto de la vida. Eso lo escribí yo una vez. Con libertad, libros, flores y la luna. ¿Quién no puede ser perfectamente feliz? Tengo un extraño anhelo por las cosas grandes, simples, elementales, como el mar, que para mí es una madre, como la tierra. Me parece que vivimos demasiado contemplando la naturaleza, pero muy poco con ella. Y en este lugar no me ha sido difícil escribir. Hace un mes yo trabajé algo en una tragedia florentina. Y ahora acabo de terminar la balada de la cárcel de Reading, la que les leeré en unos minutos, pues para eso estamos aquí, ¿no? En mi chalet hay un gran retrato de la reina Victoria.
Yo creo que todos los poetas deberían saludar el retrato de su reina cada día. Sí, las 3 mujeres que yo he admirado más en mi vida son la reina Victoria, Sarah Bernhardt y Lily Langtry. Una belleza. Y me hubiera casado con cualquiera de ellas 3 sin titubear. Sí. Perdón, pero yo no soporto el desorden. Sí. Esta manía de ordenar me quedó desde... Prefiero no hablar de eso. Han probado desmenuzar una soda y convertirla en estopa durante 14 horas por día. Las yemas de los dedos se vuelven poco a poco insensibles de dolor. Y mis manos no son las de antes. No sé cómo todavía puedo escribir algo y tengo que hacerlo. Es absolutamente imprescindible que yo escriba ahora algo importante. Hasta que no lo haga, no podré moverme de aquí. Y, el público es terrible. Solo conoce a un hombre por las últimas cosas que hizo. Si ahora yo fuera a París, no verían en mí más que al presidiario. No, yo no quiero reaparecer hasta no haber escrito un gran drama. Y es necesario que hasta entonces se me deje tranquilo. El éxito, en fin. ¿Saben lo que es eso? Hace unos años se estrenó en el Teatro St. James una obra mía, La importancia de llamarse Ernesto. Una semana antes del estreno, un periodista me preguntó si pensaba que la obra tendría éxito. Amigo mío, le contesté, usted está en un error, la obra es un éxito. La única cuestión era de si el público será verdaderamente un público. Bueno, lo fue. Yo esa noche vi la obra desde el escenario, lo cual nunca ha sido mi costumbre. Cuando Merriman, uno de sus personajes, entra en escena diciendo: el señor Ernesto Worthing acaba de ser desalojado de la estación Victoria y se ha llevado todo su equipaje con él. El público estalló en la mayor carcajada que haya escuchado, la que culminó en un aplauso cerrado. Habían comprendido y al final se pusieron de pie y aplaudieron todos sin parar. Jamás vi una noche de estreno como esa. Habíamos tenido nuestras pequeñas discusiones con Alexander, actor y director del St. James. Yo odio discutir. Solo los intelectuales fracasados discuten, ¿sí? Al pobre Alex casi le arruinó su noche de estreno triunfal. De pie en su camerino, henchido de placer, me preguntó minutos después que bajara el telón: bueno, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Amigo mío, le contesté, ha sido pero encantador, verdaderamente encantador. Y usted sabe, de cuando en cuando yo me acordaba de una obra mía que se llama La importancia de llamarse Ernesto. Esta manía de poner orden en una mesa o en cualquier otro lugar me quedó. Tenía que conservar en mi celda todo en su lugar preciso. Y si abandonaba esta tarea en lo más mínimo, se me castigaba. Y el castigo era tan horrible para mí que me despertaba muchas veces durante la noche para comprobar si cada cosa estaba en el lugar donde los reglamentos mandaban. Ni un centímetro desviado a la derecha, ni un centímetro desviado a la izquierda. Y el terror me acosa todavía. Involuntariamente mis dedos ponen orden donde hay algo desordenado. No sé por qué les cuento todo esto. Que por interesarles ustedes han venido a escuchar mis poemas. O tal vez lo único que les haya inducido a venir sea una curiosidad morbosa de ver al doliente, al condenado. No quiero... Disculpen. No quise decir eso. Perdone. ¿De veras? Perdone. Quizá los estoy decepcionando un poco. Quizá ustedes digan, esta no es la conducta esperábamos tuviera el señor Mermont. Él por lo general es un caballero encantador. Ojalá supiera tocar el piano o el arpa, no sé, podría tocarles algo de Wagner. Me gusta la música de Wagner más que la de cualquier otro compositor. Es tan fuerte que se puede hablar durante todo el concierto, sí, que los demás oigan lo que uno dice. No, la música no. Decididamente yo preferiré siempre la literatura, un buen libro. Aunque
que... Ay, querido, encuentran ustedes luego sus creaciones en los lugares más insólitos. Durante mi primer viaje a los Estados Unidos, donde yo fui famoso dando conferencias, antes de serlo como dramaturgo, presencié cómo se vendían ediciones de mis poemas a 10 centavos. No es que eso me disgustara, no, todo lo contrario, pero la presentación del volumen era indignante. Y más indignante aún era que se tratase de ediciones piratas. Entonces llamé a uno de los muchachos que los vendí y les expliqué que aunque a los poetas nos gusta ser populares, también nos gusta que nos paguen, y que la venta de uno de mis ejemplares sin que produjese beneficio alguno representaba un golpe mortal para la literatura. No me hicieron caso y por lo que sé los libros igual se siguieron vendiendo. Por eso cuando yo publiqué In Memoriam tuve la idea de hacer solamente 3 ejemplares, uno para mí, otro para el Museo Británico y otro para el cielo. Y todavía tuve alguna duda si debía enviar alguno al Museo Británico. ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? Hay un detective vigilándome, espiándome. Es increíble, pero es obvio que me espía, que me vigila. ¿Qué otra cosa puede hacer aquí? Yo salgo a caminar y allí está él. Come a la misma hora que yo en el restaurante del hotel. Hasta toma nota de todo lo que yo hago. Seguro está pagado por el marqués de Queensbury, padre de Lord Alfred Douglas. Bossier, entre otras cosas menos gratas. Imagino que vigilarme a mí en las circunstancias actuales debe ser inconcebiblemente tedioso, ¿no? ¿Sí? A veces yo he pensado en hablarle, ¿sí? Darle ánimo, porque tiene un aspecto triste, pero fíjense que si lo hago el atractivo del secreto desaparecería. Yo estoy seguro que no tiene otro objetivo en su vida que ser detective y vigilar. Chacun son métier. Pobre hombre, es tan feo. Yo soy contrario a todas las leyes, pero como excepción aprobaría una con entusiasmo que prohibiese que a uno lo vigilase gente tan fea. Es mejor ser bello que ser bueno. Pero es mejor ser bueno que ser feo. Esto también lo escribí yo otra vez. Sí. Señor Melmoth, ¿podría usted decirnos qué es la civilización? La civilización es la predilección por la belleza. ¿Y qué es la belleza? La belleza es lo que la burguesía llama fealdad. ¿Y qué es lo que la burguesía llama belleza? Para la burguesía, la belleza no existe. Final de la entrevista. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Pero no me va a hacer más preguntas? Estoy seguro que usted debe tener un gran porvenir en la literatura, porque al parecer es muy malo haciendo entrevistas. Y también estoy seguro que escribe poemas. Adiós. Me gusta mucho el color de su corbata. Me gusta sorprender a la gente. Me gusta representar. La representación teatral es mucho más real que la vida misma. Y hay que cambiar la realidad. Yo siempre trato de hacerlo. Y es tan fácil. Verán, el día del estreno del Abanico de Lady Windermere, que es uno de esos modernos dramas de salón con pantallas rosadas, el 20 de febrero de 1892, le pedí a varios amigos que estarían esa noche en la platea que fueran a una florería que yo conocía y comprar a cada uno de ellos un clavel verde que debían tener esa noche. ¡Ay, un clavel verde! Sí. Yo no sé cómo harían, porque tal cosa en Londres no existe. Pero en esa tienda había. Yo quería que varios de ellos lo llevasen en la solapa, porque sabía que eso primero iba a sorprender y luego iba a aburrir al público. Sí, no se extraña, al público le encanta aburrirse. Verán, Ben Webster, el actor que hacía el papel de Cecil Graham, estaba de acuerdo conmigo y debía entrar con un clavel verde en escena, y no bien apareció, todo el mundo empezó a mirarse asombrado y observaron por el resto de la sala, y allí vieron más manchas del verde místico. Esto debe ser un símbolo secreto. ¿Qué diablos significa todo esto? La verdad, nada.
Pero eso es lo que nadie imaginó precisamente. Estruendosos aplausos, llamando al autor, me hicieron salir a escena después del último acto y fui objeto, como es lógico, de una tremenda ovación. Y tuve que decir algunas palabras, a pesar de mi natural resistencia a hacerlo. Señoras, caballeros, esta noche he gozado inmensamente. Los actores nos han proporcionado una versión encantadora de un drama delicioso. La apreciación hecha por ustedes ha sido de real inteligencia y yo los felicito por el enorme éxito de esta producción, lo cual me convence que ustedes tienen una opinión de la obra casi tan elevada como la que yo tengo. Si debo decir la verdad, el público disfrutó con estas palabras casi tanto como con la obra. Los críticos, sin embargo, pensaron que el cigarrillo que yo tenía en la mano era insultante y el discurso ofensivo. La irritación con el autor se extendió, por lo tanto, a la obra. Los críticos. Bernard Shaw siempre dice: jamás he podido comprender cómo la función de un crítico, que por lo general consiste en realizar observaciones públicas penosas acerca de personas más sensibles que ellos, pueden conciliarse con los modales de un caballero. Los críticos se mostraron disgustados a causa de mí, decían: desfachatez insolente. Y se vengaron. Un día antes del estreno alguien me dijo: a los críticos de teatro se les puede comprar. Yo contesté: tal vez usted tenga razón, pero a juzgar por la apariencia que tienen, la mayoría deben ser muy baratos. Supongo que hay hombres más ingeniosos que el autor del abanico de Lady Windermere. Si hay uno, aún no lo encontré. Pero estoy hablando demasiado. ¿No es cierto? Disculpen, siempre me pasa lo mismo. Antes conocí el momento exacto en que debía detener la conversación. He perdido algo que un gran conversador debe tener, y es el sentido del silencio. Lo siento, de veras, lo siento. Yo era un conversador increíble. ¿Saben? La única manera positiva de ejercicio de la conversación, no caminar. Es maravilloso tener al auditorio pendiente de uno, silencioso, atento. Se puede cambiar el mundo con una conversación efectiva. Y yo adoré conversar en público. Sin embargo, creo que debo confesarles algo. Realmente mis obras no son del todo buenas. Yo no las aprecio mucho. Me divierten. Y prácticamente todas son el resultado de una apuesta. El retrato de Dorian Gray también. Le escribí en pocos días porque un amigo mío decía que yo era incapaz de hacerlo. ¿Sí? Escribir es una tortura. Pero como dijo uno a propósito de la tortura, de todos modos te ayuda a pasar el tiempo. Me aburre escribir. ¿Saben cuál ha sido mi gran drama? Que puse todo mi genio en mi vida y solo mi talento en mis obras. Pero las fiestas... Siempre me sentía tan perfectamente bien allí. Nunca nadie antes era buscado como yo por todo Londres. Y a cierta altura de la noche todos se iban callando y solo se escuchaba mi voz. Cuando mi madre, en 1846, se mudó al 142 de Oakley Street, Chelsea, las recepciones que daba y de las que yo era un asiduo participante se hicieron tan concurridas que hubo que agregar una segunda sección los días miércoles. Y luego que estallara el escándalo ya no hubo más fiestas para mí. Todos desaparecieron de mi lado. Si alguno tenía la poca fortuna de cruzarse conmigo, era seguro que algo le llamaba poderosamente la atención al otro lado de la calle y hacía que, por casualidad, no se diera cuenta que yo pasaba. Una extraña peste hizo que mi presencia, hasta entonces solicitada, se transformara en algo insufrible. Y George Alexander tuvo la más vil de las actitudes. Se cruzó conmigo y ni siquiera se detuvo a saludarme, no hizo más que dirigirme una sonrisa forzada. Y todos se comportaron de la misma manera. Pero Alex, él era un actor, debió estar por encima de todo eso.
Durante todo ese periodo, él estaba representando aún la importancia de llamarse Ernesto. Y qué ridículo, la anunciaban los carteles de programas del Teatro St. James como una obra de origen divino o concebida por algún ser sobrenatural, pues mi nombre se suprimió. Todo fue ridículo. Alexander, la prensa, el proceso, la cárcel. Los primeros 6 meses los pasé en la prisión de Wandsworth. Me era imposible siquiera respirar en la celda a causa del olor asqueroso. Al patio apenas se puede salir media hora junto con los demás presos. Uno debía caminar y caminar en silencio. Está prohibido hablar. No se podía cambiar una palabra. Una palabra que permita comprobar que uno sigue siendo humano. Todavía no había aprendido a hablar con el lenguaje de los demás presos que en base a la disciplina que da el miedo y al peligro de ser castigados brutalmente, aprenden con rapidez a hablar sin mover los labios. ¿Sí? Un día oigo que un hombre, con esa voz ronca que acaba uno por adquirir en la cárcel a consecuencia del obligado silencio, murmuró a mis espaldas: "Usted me da pena. Esto es mucho más doloroso para las personas como usted que para las personas como nosotros". Entonces yo, haciendo un esfuerzo enorme para no ser descubierto, creí que me iba a desmayar. Le respondí sin darme vuelta: "No, amigo mío, aquí todos sufrimos lo mismo". Es maravilloso comprobar cómo uno puede llegar a alegrarse experimentando esa elemental alegría que significa cambiar 2 o 3 palabras por día. Durante el periodo que pasé en Wandsworth, no pasó una sola hora en la que yo no quisiera morir. Después, en la cárcel de Reading, mi nombre era C337. Mi celda era la tercera del tercer bloque, del bloque C. ¡C3-3! Todo en mi tragedia ha sido espantoso, mezquino, repugnante, ridículo. Nuestro mismo uniforme nos hace grotescos. Somos los bufones del dolor, payasos, con el corazón destrozado. El 13 de noviembre de 1895 yo fui trasladado de Londres a Reading, y aquel día de las 2 a las 2:30 tuve que estar parado, esposado y con el uniforme de presidiario en el andén central de la estación de ferrocarriles para que todo el mundo me viera. De todos los posibles objetos de burla, yo era el más grotesco. La gente se reía al verme. Y mi público aumentaba con la llegada de cada nuevo tren. Nada podía superar su diversión. Bueno, esto duró hasta que supieron quién era yo. En cuanto se enteraron, se rieron más todavía. Durante media hora estuve allí bajo una lluvia gris, rodeado de una multitud que se burlaba de mí. Y durante un año, después que me hicieron esto, cada día lloré a la misma hora y por el mismo tiempo. ¿Decís el cuento de mi tía Jane? La pobre tía Jane era muy vieja y orgullosa y vivía completamente sola en una espléndida casona solitaria. Los vecinos jamás visitaban a tía Jane, y si la hubiesen visitado a ella no le habría gustado mucho. No le habría gustado que viesen los caminos llenos de yuyo, ni la persona con sus cortinas ajadas y cantidad de habitaciones cerradas, ni a ella misma, que ya no era lo que se dice una belleza, sino una anciana solitaria, sobreviviéndose a sí misma. De año en año pasaba el crepúsculo de su vida sola. Pero un invierno, tía Jane sintió que algo se agitaba en el ambiente, que una ola de excitación invadía el pueblo. Gente nueva se instalaba en la nueva casa de la colina y allí iba a ofrecer un baile como nunca se había visto hasta entonces. Los Ryans, así se llamaban, eran enormemente ricos. ¿De dónde vienen?, preguntó tía Jane. Pero ocurrió que los Ryan
no tenían árbol genealógico. Eran comerciantes. Y estalló la bomba. Pero ¿cómo se atreven esos pobres? Dijo tía Jane. ¿Quién va a ir a ese baile? Ya todo el mundo, le dijeron a tía Jane, será un acontecimiento maravilloso. Entonces, cuando tía Jane escuchó estas palabras, se enojó mucho y adoptó una gran resolución. Ella misma organizaría un baile, como nunca nadie antes había visto. Volvería a entrar en sociedad y mostraría cómo una gran dama de la vieja escuela podía celebrar sus fiestas. Si el pueblo se había olvidado hasta ahora de sí mismo, ella lo rescataría de aquellos intrusos impertinentes. E inmediatamente se puso a trabajar. La vieja casa fue pintada y amueblada, se le pusieron pisos nuevos, la cena y la orquesta fueron encargados a Londres, se contrató un ejército de camareros. Todo debía ser de lo mejor, sin escatimar gastos. Todo se pagaría. Tía Jane consagraría el resto de su vida a pagar. Pero ahora el dinero no importaba y se lo gastó a manos llenas. Y al fin llegó la gran noche. Los camareros ocuparon sus puestos y se inclinaron reverentes cuando tía Jane, con un espléndido vestido bajado de diamantes, descendió majestuosa y quedó erguida en la puerta de la sala de baile. Y allí esperó. Pasó el tiempo. Los lacayos en el vestíbulo, los camareros en el comedor, se miraron unos a otros. La orquesta tocó 2 o 3 veces por hacer algo, pero los invitados no llegaban. Tía Jane, con su hermoso vestido en la puerta de la sala de baile, esperó. Dieron las 11, 11 y media, 12. Tía Jane hizo una rápida y profunda reverencia a la orquesta. Ruego ustedes se sienten a cenar. No ha venido nadie, dijo. Entonces tía Jane subió la escalera y murió a los 3 días. Y después de mucho tiempo se descubrió que tía Jane había olvidado enviar las invitaciones. Perdonen, pero yo no creo que tenga deseo de leer nada esta noche. Sé que todo esto será para ustedes algo decepcionante, pero lo siento, no debía aceptar venir aquí. Quizá deberíamos encontrarnos otro día, cuando yo esté mejor. Deben comprender, yo no quería hablar de las cosas que hablé, todo eso pasó. Y quedó en el pasado. Bueno, estoy seguro que lo que los ha inducido a venir aquí no es el interés en escucharme a mí, sino la sospecha que yo contaría algunos hechos que podrían excitar el placer morboso de todos ustedes. Vamos, han dicho, vamos. Este señor Melmoth tiene cosas interesantes que decir. Pues no es eso lo que prometí. Un hombre como yo no tiene la obligación de descubrir al mundo su vida, porque el mundo es incomprensivo. Esto lo escribí yo una vez. Podrán ustedes perdonar todo esto. No sé si lo harán. En general, me admira la tolerancia del público. Perdona todo menos el genio. Ya sé, no digan nada, están contentos. Los conozco, ahora podrán salir de aquí diciendo que todo lo que habían escuchado sobre mí era verdad. Salió del teatro huyendo, podrán decir. Y ustedes, los señores de la prensa, que me han hecho el honor de venir esta noche, tendrán material informativo suficiente para llenar las páginas de los diarios, tal como lo hicieron durante mi proceso. ¿Qué más quieren? Lo que me resulta intolerable es ver tanta gente sin imaginación vital, estimulada, claro está, por los diarios. Si no me llevara más de 2 preciosos minutos, les mostraría lo que dijeron de mí. En otras épocas, el hombre tenía el tormento. Ahora tiene la prensa. La prensa. ¿Para qué sirve? El periodista registra solo lo que sucede. ¿Qué importa lo que sucede? ¿Qué importan todas esas noticias, esas novedades? Solamente son interesantes las cosas perdurables, no los horrendos incidentes de la vida diaria. Bueno, sin embargo, diga lo que diga, estoy seguro que ustedes siguen al periodismo con devoción, ¿eh? Necesitan esas grandes noticias.
¿Quieren oír algo sobre la crueldad? La gente por lo general no sabe qué es la crueldad, piensa que eso es cosa que pertenece al pasado. Y sin embargo existe hoy día. La crueldad por lo general no es más que una estupidez derivada de reglamentaciones que tratan de crear una perfecta disciplina. Y eso es lo que no tiene en la cárcel. Crueldad. Hace unos 4 meses yo vi entre los presos que paseaban al mismo tiempo que yo a un muchacho que parecía idiota o anormal. Lo que me chocó de su conducta es que parecía más idiotizado de lo que suele serlo el preso común. Lo extraño de ese comportamiento llamó la atención de todos los demás detenidos. De cuando en cuando se le veía en el patio, lo cual me indicaba que había sido castigado a permanecer encerrado en su celda. Cuando volvía a aparecer, estaba cada vez más histérico. No hacía más que dar vueltas, llorando, riendo. Yo lo veía volverse loco paulatinamente. Un sábado estaba en mi celda, ocupado en limpiar y sacar brillo a la vajilla de latón que había usado durante el almuerzo, y de repente, sorprendido me quedé, oyendo unos aullidos impresionantes que rompían el silencio de la cárcel. Venían del sótano. Me di cuenta que sin duda era el desgraciado al que le estaban pegando. Al día siguiente lo vi en el paseo con su cara vulgar, fea, doliente, hinchada por las lágrimas y la histeria. Era un fantoche vivo. Fue ese el último día que pasé en la cárcel. Era el domingo más feliz de mi vida y allí estaba aquel pobre, riendo como un mono y haciendo con sus manos los movimientos más fantásticos. Estaba desfigurado, todos los demás presos tenían los ojos fijos en él. Y ni uno solo sonreía. A la media hora lo hicieron regresar a su celda y le dieron 24 latigazos. En la cárcel, cuando un hombre comienza a volverse loco, le tratan como un farsante. Le castigan sin parar. Y allí está uno oyendo todo eso sin otra compañía que el propio silencio. Sin otro trabajo que desmenuzar esas sogas hasta que quedan convertidas en estopa 15, 16 horas por día, esperar luego que venga la noche para poder dormir y no poder hacerlo, ansiando que la claridad aparezca por la ventana. Entonces lo que se hace es ver pasar los minutos y contar, falta un minuto menos, una hora menos, un mes menos. Y entonces en medio del dolor y la angustia vuelven a la cabeza las imágenes del pasado y son tan claras que ya no se sabe qué es pasado, qué es presente. No hay un solo acontecimiento que no pueda uno reconstruir en su cerebro invadido por la desesperación. Sí. Así vuelve el pasado, cuando yo me llamaba a mí mismo el rey de la vida. El rey de la vida. Yo viví como un rey. ¿Saben ustedes cómo es la vida de un rey? Pues verán, en este mundo hay solamente 2 tragedias. Una de ellas es no tener lo que se necesita. Y la otra es tenerlo. Y yo como un rey lo tuve todo. Diría una maravillosa tragedia, o una tragedia maravillosa. Trágicamente, un rey vive como un rey. Un rey come como un rey. Y un rey habla como un rey. Ojalá pudiera vivir entre mi vajilla azul de la China. Dadme el lujo
y soy capaz de prescindir de todas las necesidades. Es triste, la mitad del mundo no cree en Dios y la otra mitad no cree en mí. Así habla un rey, esas son sus palabras. Pero un rey viste también como un rey. Durante mi último curso en Oxford, yo fui disfrazado un día de príncipe Ruperto a un baile de máscaras. ¿Y qué? Una reforma en el vestido es más importante que una reforma religiosa. Las corbatas de Lutero debieron ser realmente horribles. Un rey elige los 100 mejores libros de la historia. Imposible, solamente escribí 5. Un rey pasea por los Estados Unidos. ¡Ah! Las cataratas del Niágara son una gran cantidad innecesaria de agua que corre fuera de su causa normal y cae sobre unas rocas sin ninguna necesidad. Dicen que son maravillosas. Lo maravilloso sería que el agua no cayera. Todas las mujeres americanas en su luna de miel las visitan. Y la visión de aquellas cataratas debe ser una de las primeras causas, si no la primordial, de la frustración de la vida matrimonial en los Estados Unidos. Estando en Kansas City, el rey recibe un telegrama de Grigsville. Maestro, ¿nos dará usted una conferencia sobre estética? Contestación. Empiecen por cambiar el nombre a la ciudad. Un rey opina sobre literatura. Yo estuve retocando uno de mis poemas durante toda la mañana y lo único que hice fue quitarle una coma y por la tarde se la volví a poner. Crítica de arte. En un salón de baile del oeste de los Estados Unidos encontré el único método racional de crítica de arte que conocí durante toda mi vida, sobre el piano. Había un cartelito que decía: sírvanse no disparar sobre el pianista, está haciendo lo mejor que puede. Y un rey también opina sobre la juventud. Tener 21 años es, en cierto modo, genial. Por recuperar mi juventud yo haría cualquier cosa excepto ejercicios, levantarme temprano o ser un miembro útil de la sociedad. Todo aquel que es incapaz de aprender se dedica a la enseñanza. Le enseñamos a la gente a memorizar, pero no le enseñamos a desarrollarse. Pero para ser rey es necesario también tener opiniones personales sobre temas que la gente considera graves. El suicidio es la mayor cortesía que se puede tener con la sociedad. Si yo viese a un hombre que se propone tirarse al río con el fin de quitarse la vida, consideraría una grosera impertinencia interrumpirlo. Su suicidio es un acto consciente, consecuencia de un proceso científico en el que yo no tendría derecho a interferir. Y a veces es difícil imaginarlo, pero a un rey le obligan a pagar impuestos. He venido a verle para cobrar sus impuestos. ¿Impuestos? ¿Por qué tengo yo que pagar impuestos? Pero señor, usted es el dueño de casa. Usted vive, come, duerme aquí, ¿no es verdad? Ah, sí. Pero el caso es que duermo tan mal. Esas son las palabras, las opiniones, la manera de vivir de un gran rey, el rey de la vida, yo. Pero contra un rey también acechan peligros, enemigos ocultos de los que es necesario cuidarse, defenderse. Y yo lo hice. No sabía hacerlo, creí poder desafiarlos, reírme de ellos. Nunca creí en las leyes y fui castigado por leyes. Nunca creí en su moral y fui sometido a ella. Nunca creí en sus impuestos, pero debí pagarlos. Esa es la verdadera tragedia de un rey, que no es rey, que nunca lo ha sido. O quizás sí, quizás ha sido rey, pero ahora soy un mendigo. Bueno, dirán ustedes, al fin de cuentas, este señor Melmoth tiene lo que merece. ¿Quién sabe qué cosas indecentes ha hecho? Qué falta de imaginación. Los pecados de la carne no son nada. Son enfermedades que los médicos pueden curar
si es que deben ser curadas. Únicamente los pecados del alma son vergonzosos. Yo me dejé extraviar, sí, y caí en largos encantamientos de insensatez, sensualidad. Me divertía ser un dandy, un hombre a la moda. Me rodeaba de los seres más pequeños y de las mentalidades más viles. Cansado de vivir en las alturas deliberadamente, que caí en las profundidades en busca de sensaciones nuevas. Y al final el deseo fue sí una enfermedad o una locura, o ambas cosas. Tomé el placer donde quise y seguí mi camino. Y eso sí me avergüenza. Pero no por moralidad. Debo confesarles que a mí la moral no me sirve para nada. Pero mientras yo no veo mal alguno en mis actos, no puedo decir lo mismo respecto a sus consecuencias. Y bien está que yo haya aprendido esto. Creí que la vida era una brillante comedia y resultó ser una tragedia indignante, repulsiva. Me arrancaron de pronto esa máscara de alegría y de placer que llevaba. Tengo deseo y pasiones, pero la alegría de vivir se ha esfumado. Me hundo, la morgue me espera con su bostezo. Allí me dirijo para contemplar mi lecho de zinc. Después de todo, he tenido una vida maravillosa que me temo se ha acabado. No soy tan brillante como esperaban, ¿verdad? Ustedes piensan que yo siempre debo mantenerme a gran altura intelectual diciendo cosas ingeniosas y eso es agotador. Además tengo que confesarles algo que ya es un secreto a voces. Mi cerebro está reblandecido. ¡No puedo seguir siendo un genio! Ajenjo las cosas que produce. Después de la primera copa uno ve las cosas como le gustaría que fueran. Después de la segunda uno ve las cosas como realmente no son. Y finalmente, después de la tercera uno ve las cosas como realmente son. Y eso es lo más horrible del mundo. ¿Saben de qué vivo ahora? Antes de salir de la cárcel yo tuve que firmar un documento en el que entrego la custodia de mis hijos a mi esposa y me comprometo a no verlos nunca más. Entonces mi esposa me pasa una pensión de 150 libras por año. Me obligaron, tuve que aceptar. Mis niños, Cyril y Vivian, no podrán llevar mi apellido. Me arrebataron a mis hijos. Es horrible para mí que la ley decida que soy indigno de vivir con mis hijos. Frente a eso, todo lo que yo viví en prisión no significa nada. Pero aún el compromiso que he firmado tiene otra condición: que yo no viva con Lord Alfred Douglas. Oh. Yo he sido un rey, sí, pero ahora soy un mendigo. Todos esos moralistas, me río de ellos y de todas sus falsas virtudes. Jamás me crucé con nadie que se tuviese por alguien muy moral, que no fuese una persona estúpida, despiadada, cruel, vengativa, falto del más leve sentido de humanidad. Los moralistas son simplemente bestias. Una vez cada 6 o 7 años la virtud del inglés se hiere con facilidad. No puede tolerar que las leyes de la religión y la decencia sean violadas. Hay que desatar una campaña contra el vicio. Hay que enseñarle a esos libertinos que los ingleses aprecian la importancia de los vínculos familiares. Y entonces, como consecuencia, se elige a algún desgraciado y se le señala como chivo expiatorio. Si tiene profesión, se le expulsa de ella. Si tiene hijos, se le separa de ellos.
los de las capas más altas le aíslan y los de las capas más bajas se burlan, se ríen de él y se lo juzga y se lo condena. Yo tengo 39 años y no soy culpable de los cargos que se me imputan. Mi padre fue un famoso cirujano de Dublín, murió en 1874 cuando yo estaba en Oxford. Estudiando allí obtuve una beca por estudios brillantes y, entre otras cosas, el premio Newgate de poesía. En 1884 contraje matrimonio con la señorita Constance Lloyd. Desde entonces he vivido con ella, tengo 2 hijos. El mayor cumplirá 10 años en junio y el otro 9 en noviembre. Sí, señor. Yo conocí a Lord Alfred Douglas en el año 1891, lo llevó a mi casa un amigo. Y en 1893 tuve noticias de que algunas cartas que yo había escrito a Lord Alfred habían caído en manos de ciertas personas. Un hombre llamado Wood vino a verme y me dijo que había encontrado una carta en un saco que Lord Alfred le había regalado. Chantaje. Bueno, no me pidió dinero, pero me dijo, creo que va a pensar mal de mí. Le contesté, supongo que usted vendrá a hablar de mi hermosa carta dirigida a Lord Alfred Douglas. Esta carta se puede interpretar de un modo muy especial, me dijo, y le contesté, el arte pocas veces comprensible para los delincuentes. Un hombre ofrece 60 libras por ella, me dijo, y le dije, véndala. Ni yo mismo recibí nunca una suma tan importante por un trabajo en prosa de esa extensión, pero me alegra saber que hay alguien en Londres que considera que una carta mía vale ese dinero. Le di algo de dinero por sus molestias, tomé la carta, le dije, la acepto. La carta ha estado en mi poder y la he presentado hoy ante este tribunal. ¿Cómo? ¿Su señoría quiere que yo la lea? No. Me rehúso. No veo por qué debería hacerlo. No. No, esta no es mi forma de correspondencia habitual, pero yo le escribo así a Lord Alfred. Léala usted si así lo desea. Al más querido de todos los muchachos, tu carta es deliciosa, vino blanco y tinto para mí, pero estoy triste y descontento, Bossy. No debes hacerme cenas, me matan, destruyen la hermosura de la vida. No puedo verte tan griego, tan grácil, desfigurado por la ira. Debo verte pronto, tú eres eso divino que deseo, todo lo grácil, lo hermoso. ¿Por qué no estás aquí, mi querido, mi maravilloso muchacho tuyo? ¿Es esta una carta común? Todo lo que yo escribo está fuera de lo común, porque un hombre de su edad se dirige a un joven de casi 20 años llamándole muchacho mío. Estaba encariñado con él. Siempre me gustó. Pienso que esa carta es muy hermosa, es un poema. Al hacerlo yo escribí una carta fuera de lo común. Podemos analizar cualquier soneto de Shakespeare y verá que no es más decente apartándonos del arte, señor. Yo no puedo contestar apartándome del arte. Me permito sugerirle en bien de su reputación literaria que no hay nada de maravilloso en este otro pasaje de esta otra carta suya presentada ante este tribunal y que dice estos labios tuyos como pétalos de rosa. Bueno, mucho depende de la forma en que lo lea. Tu alma delicada y áurea vaga entre la pasión y la poesía. ¿Es esta una frase hermosa? No como usted la lee, su señoría. Usted la lee muy mal. Intimó usted con un muchacho llamado Alfonso Conway. Sí. Vendía diarios en el kiosco del muelle, ¿no es cierto? ¿No lo sabía? Es la primera vez que yo me entero de su conexión con la literatura. ¿Cuántos años tenía? 18. Lo invitó a usted a cenar. Sí, señor, también almorzamos juntos alguna vez. Su conversación con él era muy intelectual, para nada. Simple, fácil de comprender. Era un joven agradable. Y no es cierto, como se ha afirmado en este tribunal, que yo lo haya citado una tarde y lo llevara a Lansing, besándolo durante el viaje y permitiéndome algunas familiaridades. Mi nombre es Charles Parker, tengo 21 años, trabajé de ballet, mi hermano de lacayo, en esa época estaba desocupado. Un día estaba con mi hermano en un bar y el señor Alfred Taylor, amigo del acusado, vino a vernos. No lo conocíamos. Entró y nos habló. Nos dijo, ustedes podrían ganar dinero en cierta forma. Yo entendí lo que decía y le dije que si cualquier viejo con plata se encaprichaba conmigo, estaba de acuerdo, necesitaba dinero. Nos dijo que podía presentarnos un hombre que tenía bastante y que debíamos encontrarnos con él. Fuimos a un restaurante.
nos llevó a un reservado donde había una mesa puesta para 4. Al rato apareció el acusado. Yo nunca lo había visto antes, pero había oído hablar de él. Los 4 nos sentamos a cenar, la mesa estaba iluminada con velas, con pantallas rojas, tomamos bastante, el acusado pagó la cena y preguntó: ¿tú eres el muchacho para mí? Yo le contesté que sí y fuimos con él a un hotel. Allí me preguntó si quería subir al dormitorio. Y en el dormitorio, bueno, nos acostamos. Antes de irme, me dio plata y lo volví a ver en varias oportunidades. Yo soy William Parker, hermano de Charles Parker. Estuve presente en la cena que cuenta mi hermano. En esa ocasión, el acusado le dedicó toda su atención a mi hermano. Con frecuencia le daba de comer en la boca con su tenedor o su cuchara. En un momento le ofreció una quinta de su propia boca y mi hermano la tomó con la boca, y esta escena se repitió varias veces. Después mi hermano se fue con el detenido a un hotel. Yo me quedé con Taylor, que dijo: su hermano tiene suerte, a él no le importa lo que gasta si le gusta un muchacho. Mi nombre es Alfred Wood. En febrero de 1893 estaba sin trabajo y yo conocí al acusado en esa época. Me lo presentó Lord Alfred Douglas. Fui al Café Royal donde me habían indicado. El acusado estaba sentado allí. Habló él primero, me invitó a cenar, yo acepté, tomamos algo. Después fui con él a la calle Tait, número 16. La casa estaba vacía. Subimos a un dormitorio donde tomamos vino e hicimos algo que me da vergüenza ahora. Caballeros, ¿han llegado a un acuerdo sobre el veredicto? Sí. ¿Consideran ustedes al acusado presente en el banquillo de los detenidos, culpable de actos indecentes? Culpable. Póngase de pie el detenido. El crimen por el que ha sido condenado es tan terrible que yo debo contenerme para no describir con un lenguaje que prefiero no usar los sentimientos que debe sentir todo hombre de honor que haya escuchado los detalles de este terrible proceso. Como juez de esta causa no tengo la más mínima sombra de duda que el jurado ha llegado a un veredicto correcto. No es necesario mi discurso. Este es el peor caso que yo he tenido que juzgar. La sentencia de este tribunal es que sea usted encarcelado y condenado a trabajos forzados durante 2 años. ¿Y yo? ¿Su señoría, puedo decir algo? Nadie me respondió. El juez hizo una señal con la mano a los guardianes para que le sacaran de su vista. Cuando se lee un libro de historia, se siente náusea verdaderamente. Pero no por los crímenes que los malvados cometieron, sino por los castigos que la gente honrada ha infligido. Una sociedad se ve más embrutecida por los castigos que habitualmente se emplean que por los crímenes que ocasionalmente se cometen. Esto lo escribí yo una vez. Y no debo pensar en esto. Mis amigos me aconsejan que olvide, pero ¿cómo podría? Me veo una y otra vez allí sentado en el banquillo de los pecadores, oyendo todas esas estrambóticas cosas, muerto de vergüenza. No es que me avergonzara escuchar las declaraciones de aquellos pobres infelices. Decían la verdad. Pero me avergonzaba no ser yo quien la dijera. Recuerdo que estando sentado allí en un momento pensé: sería maravilloso que ahora me pusiera de pie y contara todo esto yo mismo. Y en ese momento me di cuenta que las palabras no significan nada por sí mismas, sino que todo es según quien las dice. Pero yo tuve miedo. Qué cobarde fui. En este mundo mortal amé, traicioné. Fui paloma, gavilán. Qué horrible es comprar amor. Y qué horrible es venderlo. Yo contaba los minutos. ¿Dónde estabas?
mientras limpiaba una y mil veces aquella repugnante celda, mientras caminaba en silencio por el patio de la cárcel, mientras trataba de dormir en aquella inmunda cama de tablas. ¿Con quién estabas? Mientras lloraba en la soledad del calabozo. Muy al principio de nuestra amistad, un amigo me previno acerca del peligro de conocerte y te reíste cuando te lo conté. Cuando te conté cómo hasta ese infeliz de Alfred Taylor, que por no declarar contra mí, acabó sentándose junto a mí en el banquillo de los acusados, me había advertido más de una vez que terminarías por resultarme siniestro y traer una destrucción mucho más completa que cualquiera de los muchachitos que conocía. Te reíste. Cuando mis amigos más prudentes me abandonaron a causa de mi amistad contigo, te reíste. Y creo que no has hecho otra cosa en tu vida que reírte. Siempre te has comportado con el mismo egoísmo y autosuficiencia. Nunca venías a mi casa más que en busca de plata. Bueno, pero ahora no la tengo. Oh, sí. Siempre has preferido tener la mejor parte. Pero seguramente en el fondo y ante ti mismo sabes muy bien que no estás libre de culpa. Y no me refiero a lo que ese necio jurado, juez y fiscal entienden como tal, sino en lo que has hecho conmigo, transformándome en este pobre hombre sin voluntad que soy ahora. Me traicionaste, vos. Sabes muy bien cuánto hice para que no fueras mencionado en el proceso. Y me traicionaste. No puedes saber lo que sentí al ver que el abogado de tu padre presentaba como prueba una carta que yo te había escrito unos meses antes. No la puedes haber perdido. No es posible que la hayas perdido. ¿La recuerdas? ¿Cómo pudo esa carta llegar a manos de tu padre? Yo te reprochaba las escenas que continuamente me hacías en público, escenas de celos principalmente. Nunca pude entender bien por qué, y todo a raíz de aquel chantaje, también por un descuido tuyo. En esa carta yo te decía que antes de soportar otra escena de celos, prefería ser chantajeado por todos los putos de Londres. ¿Cómo pudiste permitir que una carta tan íntima, tan nuestra, apareciera en manos de quien nos acusaba? Yo que una vez fui dueño y señor del lenguaje, no tengo palabras para expresar mi angustia y mi vergüenza. Lo siento. Les dije que les diría algo, ¿eh? Y también les he dicho que estoy escribiendo. Lo mismo digo a todo el mundo, que es cosa que uno puede repetir todos los días proponiéndose hacerlo al día siguiente. Pero en mi corazón, esa cámara de ecos muertos, sé que nunca lo haré. Algo ha muerto en mí. No siento deseo de escribir. No tengo conciencia de mi capacidad. Yo he tenido éxito, ¿y qué? Si un artista tiene éxito, es pasajero, es incompleto. La misión del artista es vivir la vida completa. El éxito como episodio y el fracaso como último y genuino fin. No, yo ya no escribo. Escribí cuando no conocía la vida. Ahora, ¿qué es eso? Significado. No tengo más nada que escribir.
Les he mentido. Creo que es mi costumbre o algo más que eso. Mi profesión, no hacer otra cosa que mentir. Es fácil, créanme, solo hay que proponérselo. Después de un tiempo la mentira es un hecho natural, tan natural como respirar. Les he traído acá con la promesa de leerles algo que contra lo que sería de desear para mi reputación literaria ni siquiera está escrito. Creí que podría, pero no tengo fuerza. ¡Oh! Miento. Vendí hace pocos días la mejor pieza teatral que he escrito. Que en verdad no está escrita. Yo sé que el señor Bernard Shaw dice que soy un estafador. Ay. Y no sé por qué digo esto. Al fin de cuentas, el señor Shaw fue el único que trató de recoger firmas para que me liberaran. Entre paréntesis, ninguna alta personalidad inglesa accedió a firmar. Pero no los juzguen tan mal. Me gustaría saber si hoy ustedes estarían dispuestos a hacerlo. No soporto este pueblo, no soporto la lluvia, la humedad, la gente estúpida. Estuve a punto de suicidarme el jueves pasado. Tan aburrido estaba. No puedo quedarme un día más en Berneval. Lo verdaderamente horrible que hay en el mundo es el aburrimiento, es el único pecado que no tiene perdón. Y yo estoy aburrido. Además hay otra cosa. Vos, escrito, me pide que vaya a encontrarme con él. Mis amigos que tanto me ayudaron se oponen. Quieren que me corrija. Ellos tampoco comprenden. Hace un poco vino a visitarme Ernest Dawson aquí y yo le presté un dinero que él necesitaba. Entonces me expresó su gratitud en una forma algo curiosa. Quería que yo adquiriese, según dijo, un gusto más sano en materia sexual. Y entonces me propuso ir a un prostíbulo en Dieppe. Y yo acepté, ¿por qué no? Pero el experimento no resultó para nada estimulante. Fue el primero en 10 años y el último, puedo asegurarles eso. Fue como cordero frío. El amor griego es uno de los vicios más saludables. Obliga a caminar todo el tiempo. Les he mentido también respecto a mi nombre, no me llamo Sebastián Melmoth. Inútilmente he intentado cubrir una vida con un seudónimo y eso es algo que no puede hacerse. Mi nombre es Oscar Wilde. Se terminó la farsa, se terminó Sebastián Melmoth. Esta es su última noche de vida. De ahora en adelante vuelvo a ser yo mismo. Oscar Wilde, ¿eh? Y no Sebastián Melmoth, ni C33 como en la cárcel. Pueden llamarme Oscar, si se sienten mis amigos. Y de lo contrario, señor Wilde. Como me gustaría ser nuevamente el rey de la vida. Como quisiera comenzar todo otra vez. Bowsy una vez me dijo, en cuanto bajas de tu pedestal, deja de ser interesante. Quiéreme igual, amor. Ahora comprendo que mi única esperanza de llevar a cabo algo bello en arte se cifra en estar contigo. No era así antes, pero ahora es diferente. Únicamente contigo soy capaz de hacer algo. Y voy a su lado. Él me espera. Todos me piden que no lo haga.
Ya saben cuán sabios, bellos y adecuados son los sistemas de vida que la gente te propone, todas cosas a las cuales yo no tengo nada que objetar, salvo que a mí no me parecen adecuadas. La mía es una mísera y sorda tragedia, pero la manera que yo gaste mi dinero solo a mí me importa. Es absurdo pensar que yo voy a renunciar a mis contactos con hombres únicamente porque fui condenado por eso. Los patriotas encarcelados porque aman a su patria siguen amando a su patria. Y los poetas encarcelados porque aman a los mancebos siguen amando a los mancebos. Cambiar mi vida habría sido admitir que el amor diferente es innoble, y para mí es noble. Mucho más noble que cualquier otra forma de amor. ¿Han escuchado la historia de Don Orio, el ermitaño? Miren, era un hombre muy bueno, que vivía completamente solo en una caverna. Y un día vino a visitarle la hija de un gran rey, y no creyó ella que él pudiese permanecer fiel a su juramento si llegaba a contemplarla, porque ningún hombre habría sido capaz de resistirla. Le dijo que era hija de un gran rey y que estaba dispuesta a hacerlo a él príncipe si quería venir con él a Alejandría. El ermitaño no la miró y le dijo que solo había un rey que había muerto en la cruz y que solo había un amor, el amor de Dios, y entonces le contó la leyenda del Hijo de Dios que había vivido como hombre para que todos los demás hombres pudiesen comprender a Dios y amarlo a Dios. Y entonces ella le habló de su vida en la gran ciudad, de los reyes y príncipes que habían sido sus amantes, de los esclavos que obedecían sus órdenes, de la fastuosidad de su palacio, de lo costoso de su vestido, del esplendor de sus joyas. Pero ahora, después de escuchar a Honorio el ermitaño, había decidido renunciar a su vida de lujo, placer, y dedicarse a Dios. Pero mientras ella hablaba, Honorio, el ermitaño, empezó a suspirar por las alegrías que no había vivido y a darse cuenta que sin la experiencia de los placeres que uno sacrifica, no hay sacrificio posible. Y codició con lascivia el cuerpo de la hija del rey, que entonces le dijo: sí, iré contigo a Alejandría y juntos disfrutaremos de los 7 pecados. No, le dijo ella, no, porque yo sé que lo que me contaste de Dios y de su Hijo era verdad. Yo sé que mi vida ha sido mala. No iré contigo a Alejandría. Entonces yo iré solo, dijo él. Adiós. Y nada pudo disuadirlo. Así, la hija del rey que había venido a tentar al hombre santo se quedó en el desierto. En tanto, el hombre santo que había renunciado a este mundo emprendió su camino a Alejandría. Ella, lamento decirlo, murió de hambre. Y él, temo que de libertinaje. Esto es lo que resulta de tratar de convertir a la gente. El mundo es un enorme escenario, pero el drama que se representa en él está mal representado. Esto lo escribí yo una vez. Adiós.
Gracias.